Siendo en este momento las 15:10 del día 28 de noviembre de 2017, damos inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y sírvase dar cuenta con el orden del día de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta. Están presentes, además de usted, el magistrado Martín Silva Vázquez y el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, integrantes de este órgano jurisdiccional. Por tanto, en términos del artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los proyectos de resolución correspondientes a los juicios locales de los derechos político-electorales, identificados con las claves TQ-JLD-32/2017, TQ-JLD-35/2017 y TQ-JLD-36/2017, así como el diverso proyecto de resolución correspondiente al recurso de apelación identificado con la clave TQ-RAP-1/2017, todos prestados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, está a su consideración el orden propuesto para la discusión y resolución de los proyectos previamente circulados. Si están de acuerdo, en votación económica a favor de manifestarlo. Por favor. Secretario Ismael Camacho Herrera, de cuenta con el proyecto de resolución del Juicio Local de Derechos Político-Electorales, con clave de identificación TEQ-JLD-32/2017 de este tribunal, turnado a la ponencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Me permito dar cuenta con el Juicio Local de los Derechos Político-Electorales 32 del 2017. Para tal efecto, procedo a sintetizar las razones que sustentan la resolución de dicho medio de impugnación. Este fue promovido contra una resolución de 23 de octubre del año en curso, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en la que se tuvo por no presentada una solicitud de registro de aspirantes a la candidatura independiente a una diputación de mayoría relativa por el Distrito 13, en razón de considerar que se omitió presentar la constancia de residencia de la aspirante suplente en la fórmula. Previo a la resolución, el director ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro previno para subsanar la omisión. De auto se advierte que al emitirse la resolución se dejó de considerar que la parte interesada informó que había solicitado la expedición de la documental. Sin embargo, estaba imposibilitada para exhibirla en el plazo concedido, ya que la autoridad municipal había sido omisa en expedirla y que además únicamente la aspirante propietaria está obligada a satisfacer los requisitos exigidos. Tal como sostuvo la autoridad responsable, las dos personas que integran las fórmulas deben acreditar iguales requisitos, pues ante una vacante de la propietaria, la suplente ocuparía su lugar, siendo indispensable el cumplimiento previo de las exigencias constitucionales, legales y reglamentarias para desempeñar el cargo. En el caso, las integrantes de la fórmula deben cumplir con el requisito de residencia y exhibir cada una la constancia respectiva. En el expediente obra el recibo de pago que demuestra que efectivamente sí se realizó el trámite de expedición, incluso de manera previa a que se le formulara la prevención. Sin embargo, resultó materialmente imposible presentarlas en las 48 horas siguientes, debido a que en términos de la legislación aplicable, los días sábado 21 y domingo 22 de octubre fueron inhábiles para la administración municipal. Así, la expedición oportuna no era parte del arbitrio de la actora, sino del secretario del ayuntamiento. En consecuencia de la imposibilidad de exhibirla oportunamente,
no es atribuible a las aspirantes y el retardo de la autoridad municipal para extenderla no puede ocasionar perjuicio a las ciudadanas, pues estimar lo contrario sería excesivo y restrictivo para el ejercicio de sus derechos. Por tanto, acorde con el artículo 11 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la responsable debió tener por cierta la residencia correspondiente a la suplente, establecida en la solicitud. Sumado a lo anterior, la autoridad competente en cumplimiento a su obligación de promover los derechos político-electorales pudo requerir a la autoridad municipal a la remisión inmediata del documento. En esta tesitura, se propone revocar la resolución recurrida para los efectos puntualizados en el fallo. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Habrá alguna intervención? No. Al no haber intervenciones, secretario general de acuerdos, pido tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Martín Silva Vázquez. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución del Juicio Local de los Derechos Político-Electorales con clave de identificación TEQ-JLD-32/2017 fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en relación al medio de impugnación de cuentas se resuelve. Único. Se revoca la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, emitida el 23 de octubre del año en curso, para los efectos precisados en el considerando que antecede. Secretario Ismael Camacho Herrera, de cuenta con el proyecto de resolución del Juicio Local de Derechos Político-Electorales, con clave de identificación TEQ-JLD-35/2017 de este tribunal, turnado a la ponencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Con su autorización, magistrada, magistrados. Expongo la síntesis correspondiente al Juicio Local de los Derechos Político-Electorales, identificado como 35 del año 2017, promovido por dos solicitantes a obtener registro como aspirantes a una candidatura independiente por el Ayuntamiento del municipio de Querétaro. La actora controvierte otra resolución del Consejo General aprobada el mismo 23 de octubre del año en curso, en la cual se tuvo por no presentar la manifestación de intención, en razón de no haber exhibido una constancia de residencia. De las constancias de autos advierte que la Secretaría del Ayuntamiento expidió una constancia de residencia con un error en el segundo apellido del solicitante, lo cual es atribuible a esa autoridad, pues según documentos anexos a la solicitud, esta se realizó con los nombres y apellidos correctos. En este sentido, es injustificado sancionar al solicitante si el error u omisión es de la autoridad que tiene competencia exclusiva para expedir tal documento. En el caso la autoridad responsable no consideró la circunstancia anterior, tampoco que la segunda solicitud de expedición de la constancia de residencia se realizó con la debida anticipación, con la evidente intención de cumplir la prevención. Otra razón que apoya el sentido del proyecto es que las 48 horas siguientes a la notificación de la prevención resultaban inhábiles para la Secretaría del Ayuntamiento, lo cual imposibilitó cumplir oportunamente con el requerimiento. En razón de lo anterior, tal como se precisa en el proyecto, se propone revocar la resolución e emitir una nueva al tenor de los efectos apuntados en el fallo. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Habrá alguna intervención? No, presidente. No, presidente. Al no haber intervenciones, secretario general de acuerdos, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Martín Silva Vázquez. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución del Juicio Local de los Derechos Político-Electorales con clave de identificación TEQ-JLD-35/2017 fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en relación al medio de impugnación de cuentas se resuelve. Único. Se revoca la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, emitida el 23 de octubre del año en curso, para los efectos precisados. Secretario José Miguel Hoyos Ayala, de cuenta con el proyecto de resolución del Juicio Local de los Derechos Político-Electorales,
con clave de identificación TEEQ-JLD-36/2017 de este tribunal, turnado a la ponencia a mi cargo. Con su venia, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio local de los derechos político-electorales 36 del presente año, promovido en contra de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral Local el 23 de octubre del presente año, mediante la cual determinó la no presentación de la manifestación de intención de la parte actora para ostentarse como aspirante a la candidatura independiente a la presidencia municipal del Marqués en el presente proceso electoral, derivado de la falta de presentación de la constancia de residencia de un aspirante a regidor de la planilla presentada. En el proyecto se propone revocar la resolución impugnada por las consideraciones siguientes. Derivado de la prevención realizada a la parte actora para, entre otras, presentar la constancia de residencia del aspirante al cargo de regidor que faltaba, la parte actora presentó escrito y anexo correspondiente por el que informó al director de Asuntos Jurídicos haber solicitado la misma ante el secretario del Ayuntamiento del Marqués con anterioridad a la presentación de su manifestación de intención. Sin embargo, señaló que la constancia no le había sido entregada aún por razones ajenas a su propia voluntad. Por tal motivo, solicitó se le tuviera por cumplido dicho requerimiento o, en su caso, se le permitía la presentación de la referida constancia el lunes 23 de octubre siguiente, es decir, el día hábil inmediato posterior, en atención a que el día en que se pretendía dar cumplimiento a la prevención en cita no resultaba hábil para la autoridad municipal encargada de la entrega de la constancia en boga. Del análisis de la resolución impugnada se observa que el Consejo General consigna que la parte actora se encontraba vinculada a acudir ante la Secretaría del Ayuntamiento del Marqués para solicitar la constancia de residencia en comento y sostiene que en la especie ello no aconteció, pero no realiza manifestación alguna sobre el escrito presentado por la parte actora informando de la solicitud oportuna de la misma ni sobre el anexo en el que sustentaba su dicho. Por tanto, hizo efectivo el apercibimiento de tener por no presentada la manifestación de intención, fundando y motivando indebidamente la actualización de dicha hipótesis en la omisión de pronunciarse respecto del escrito y anexos citados. Ello debe ser valorado de manera conjunta con que la parte actora presentó el día hábil posterior siguiente la manifestación de intención faltante, misma cuya fecha de expedición fue anterior a la presentación de la manifestación de la parte actora para ostentar la candidatura independiente que nos ocupa. En este sentido, aunque en la resolución impugnada se sostiene que la prevención realizada a la parte actora cumplió con garantizar su derecho de audiencia, cierto resulta que ella únicamente se actualizó de manera formal, pero atendiendo a la jurisprudencia interamericana, para la protección de derechos fundamentales no basta con la existencia formal de recursos o, en el caso presente, de un periodo para garantizar el derecho de audiencia, sino que los mismos deben ser eficaces, es decir, deben dar resultados o respuestas para el fin para el cual fueron concebidos, situación que en el caso no acontece. Esto se estima así, ya que de la información proveída a este órgano jurisdiccional por el secretario del Ayuntamiento del Marqués, se advierte que dicha autoridad municipal tiene como horario de atención pública el que va de 8:30 a 16 horas de los días lunes a viernes que no sean inhábiles. Y si el plazo de prevención corrió del viernes 20 a las 13 horas con 5 minutos al domingo 22 en mismo horario, ambos de octubre del presente año, el plazo para cumplir transcurrió en 45 de sus 48 horas totales dentro de días y horarios en que la autoridad municipal encargada de su entrega no ejercía sus funciones, motivo por el cual, para efectos del caso concreto, la prevención de referencia se constituyó en un mecanismo desprovisto de un efecto útil respecto de la audiencia que se pretendió garantizar. Lo anterior, pues si bien el plazo de prevención no debe entenderse como una prórroga para iniciar los trámites con la finalidad de obtener la documentación que se debía adjuntar al momento de presentar la manifestación de intención, en el caso que nos ocupa, la parte actora solicitó la constancia de residencia del solicitante al cargo de regidor con anterioridad a dicho supuesto, motivo por el cual su falta de cumplimiento atendió a causas ajenas a su voluntad. Por tanto, lo procedente es revocar la resolución impugnada a efecto de que el Consejo General emita una nueva en la que tenga por acreditado el requisito de presentación de la constancia de residencia del solicitante al cargo de regidor y, en caso de no existir algún otro óbice para ello, reconozca a la parte actora y a la planilla y lista de representación proporcional que encabeza con la calidad de aspirantes a las candidaturas independientes en comento. En la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Habrá alguna intervención? No. Al no haber intervenciones, secretario general de acuerdos, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Martín Silva Vázquez. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución del juicio local de los derechos político-electorales con clave de identificación TEQ-JLD-36/2017 fue aprobado por unanimidad de votos.
En consecuencia, en relación al medio de impugnación de cuenta, se resuelve. Primero, se revoca la resolución impugnada en términos de la última consideración de la sentencia. Segundo, se ordena al Consejo General emitir una nueva resolución en la que atienda los argumentos contenidos en las consideraciones sexta y séptima de la misma. Secretario Ismael Camacho Herrera, de cuenta con el proyecto de resolución del Juicio Local de Derechos Político-Electorales, con clave de identificación TEQ-RAP-1/2017 de este tribunal, turnado a la ponencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Con su autorización, magistrada presidente, magistrados, me permito dar cuenta con el recurso de apelación 1 promovido para controvertir la resolución que tuvo por no presentada la solicitud de registro de una planilla municipal para contender en el municipio de San Juan del Río, emitida el 23 de octubre por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. En primer lugar, considerando las características del promovente, el acto controvertido y los derechos que se aducen transgredidos, se estima que la vía para resolver la controversia es el juicio local de los derechos político-electorales, por lo cual se propone reencauzar la apelación. En lo sustancial, en el proyecto se analizan dos conceptos de agravio, lo cual se estima suficiente y conforme a derecho para revocar la resolución cuestionada. En relación con la prevención formulada por el director ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral, se arriba a la conclusión de que ésta no reunía los elementos mínimos para estar en condiciones de identificar y posibilitar su cumplimiento. La prevención se considera genérica, confusa e incompleta, lo cual transfirió una carga interpretativa innecesaria a los interesados, que redundó en la restricción a sus derechos y en el incumplimiento a las obligaciones de la autoridad en materia de derechos humanos. El agravio tocante a la imposibilidad material invocada por el actor para dar cumplimiento a la prevención en días inhábiles, como son el sábado 21 y domingo 22 de octubre, también se propone fundado. En términos de los artículos 715 de la Ley Federal del Trabajo, 185 de la Ley de Trabajadores del Estado de Querétaro y 128 del Reglamento Interior del municipio de San Juan del Río, son días hábiles todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, entre otros. Por esa razón, resultaba imposible que el actor cumpliera oportunamente con la prevención, pues sería tanto como asumir que éste podía confeccionar por sí mismo documentos que acreditaran la residencia mínima, tarea que es competencia exclusiva de la autoridad municipal. Por otro lado, se advierte que la autoridad administrativa electoral fue omisa en tomar las medidas necesarias y suficientes para que el secretario del ayuntamiento del municipio de San Juan del Río, a su vez, tomara acciones similares para estar en condiciones de emitir las constancias de residencia en esos días inhábiles. No obstante, las obligaciones de coadyuvar a los aspirantes a candidaturas independientes y la correlativa de prestar auxilio y apoyo, el Consejo General no promovió ni creó las condiciones necesarias para lograr el cumplimiento del requisito de residencia, y ello redunda en la restricción injustificada a los derechos político-electorales de la ciudadanía. De este modo, resulta jurídicamente injustificado que el Consejo General sancione a los interesados con la restricción a sus derechos, cuando dicho órgano, estando obligado a promover y garantizarlos, omitió crear las condiciones aptas para lograr el cumplimiento del requisito y, por ende, el ejercicio del derecho a ser votado. En este entendido, se propone revocar la resolución cuestionada y ordenar a la responsable la emisión de una nueva con las características especificadas en el proyecto. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Habrá alguna intervención? Sí. Adelante, magistrado. Es muy breve, presidenta. Bueno, el día de hoy estamos resolviendo 4 asuntos vinculados a candidaturas independientes, igual que el día de ayer. Y siguiendo con esta mística, digamos, de ser antiformalistas y leer las leyes a partir del principio indubio pro hominem, creo que volvemos a ratificar la idea de que las candidaturas independientes son una opción más para la ciudadanía, para participar políticamente y para votar por ellos en caso de que alcancen su registro. De tal manera que ninguna autoridad puede hacer interpretaciones legales que dificulten, obstaculicen o pongan trabas para estas candidaturas independientes. Dentro del marco de ley siempre caben interpretaciones favorables a la participación política, y justamente, tanto en los asuntos que yo he propuesto, los anteriores como el que la presidenta propuso, y este último,
hacemos una interpretación que armonice todos los derechos y todo el marco jurídico. En esencia es que las prevenciones que hagan las autoridades electorales con motivo del registro de aspirantes, pues tomen en consideración, ponderen la dificultad para cumplir con esas prevenciones y también tomen en cuenta que hay documentos que no están en poder inmediato de los solicitantes. Por ejemplo, las constancias de residencia. Las constancias de residencia las emite una autoridad ajena al Instituto Electoral, ajena al tribunal, como son los municipios, y los municipios pues se rigen por otras leyes. Para empezar, por ejemplo, en cuanto a sus días hábiles o sus días laborales. Tratándose del proceso electoral, para nosotros no hay días inhábiles, pero para los municipios, pues ellos siguen con sus propias leyes y sí hay días inhábiles. Y por ejemplo, en este caso, si se da un plazo de 48 horas que transcurre un sábado y un domingo, pues el municipio no va a poder expedir esa constancia de residencia, lo cual debe ser ponderado por la propia autoridad administrativa electoral y nosotros también a la hora de interpretar las leyes para saber si estaba el actor en aptitud de cumplir o no con la prevención. En el caso es evidente que será imposible obligar a un municipio a que trabajara sábados y domingos para que exhibiera esa constancia. Por tanto, lo que cabe es una interpretación como la que estamos proponiendo, en la que se tomen en consideración estas circunstancias particulares y sobre todo también se tome en consideración que el propio actor había dicho que pues, le dieran más plazo, pero no se le contestó esa petición. Por lo cual, esta confusión y esta imposibilidad llevan a concluir que no hubo una negligencia ni una omisión dolosa para cumplir con los requisitos, sino que en realidad pues no se dieron las condiciones necesarias para que este señor pudiera presentar, este actor pudiera presentar todos los documentos. Esa es la razón por la cual creo yo que este tribunal está mandando un mensaje muy claro de que las prevenciones deben ser no restrictivas del derecho fundamental a ser votado, sino por el contrario buscar la forma de que estos registros se alcancen dentro del marco de ley, claro, y siempre y cuando se acredite que hay buena fe y que hay voluntad también para cumplir con los requisitos. Por tanto, creo yo que con estos 4 asuntos y los 2 de ayer reiteramos la vocación antiformalista de este tribunal. Gracias, presidente. Gracias, magistrado. Magistrado, ¿alguna intervención? Adelante. Gracias, presidenta. Solamente reiterar en la línea argumentativa que acaba de expresar el magistrado Guerrero Olvera, que es importante aclarar que en las resoluciones del día de ayer y las resoluciones del día de hoy, el tribunal no está exentando del cumplimiento de requisitos a los ciudadanos, a las candidaturas independientes. Esto es muy importante aclararlo. Y tampoco está dando una segunda oportunidad que de alguna forma se aleje de los precedentes que existen en sala superior sobre esta misma temática. En realidad el tribunal está haciendo un análisis en los términos ya descritos acerca de cómo deben llevarse a cabo las prevenciones. Es estrictamente en ese sentido lo que el tribunal ha venido resolviendo y ha sido muy consistente en una visión del derecho efectivamente que se aleja absolutamente de una visión o interpretación tanto restrictiva, letrista o formalista del derecho, haciendo, digamos, una aplicación e interpretación que favorezca al ciudadano en la participación política y en ese sentido se inscribe este conjunto de resoluciones, tanto las del día de ayer como las del día de hoy. Es cuanto, presidenta. Gracias, magistrado. Magistrado. Bien, al no haber más intervenciones, secretario general de acuerdos, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Martín Silva Vázquez. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Confirmo la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución del recurso de apelación con clave de identificación TEQ-RAP-1/2017 fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en relación al medio de impugnación de cuentas, se resuelve. Primero, se reencausa el recurso de apelación a juicio local de los derechos político-electorales. Segundo, se revoca la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, emitida el 23 de octubre del año en curso, para los efectos precisados en la sentencia. Secretario General de Acuerdos, informe si conforme al orden del día existe algún otro asunto a tratar.
Presidenta, le informo que conforme al orden del día no existe otro asunto pendiente por desahogar en esta sesión. Gracias, secretario. De esta manera, al haberse agotado los puntos previstos en el orden del día, y siendo en este momento las 15:34, la damos por concluida, agradeciendo a todas y a todos su asistencia.